nuevamente por participar aquí en Bienvenidos a Bordo. Habías estado ya hace unos años cuando estabas en un viaje por Colombia. Exacto, ¿qué tal Cecilia? ¿Qué tal Naila? ¿Cómo están? Exacto, hace unos años me recordaron recién unos amigos, me dijeron, pero ese programa había salido vos cuando estabas en Colombia, me había olvidado, así que estuvo bueno traer el recuerdo ahí de aquel viaje y bueno, ahora está bueno volver a hablar de viajes y está bueno que en los tiempos que corren volvamos a hablar de viajes, está bueno insistir con el tema. Por supuesto, Luz, también te íbamos a hacer esta primera pregunta un poco para conocerte el por qué elegiste esta profesión de periodista. Sí, cuando le preguntaban a Rolando me quedé pensando porque nada, mi historia es también de muy chica, creo que todos los que somos periodistas surgió muy en la infancia, pero recuerdo claro que tengo absoluto, siempre fui muy consumidora de radios y de diarios, que por ahí cuando uno es chico no es tan común eso, pero me acuerdo que a los 14 le había dicho a mi médico, pediatra en ese momento, que me preguntó, como hacen todos, ¿vos qué querés ser? Bueno, yo quería ser periodista. Le dije, quiero ser periodista, pero muy segura. Y me dijo, ¿qué, de espectáculos? No, le dije, policiales. Pero muy segura estaba. Y bueno, después con el paso del tiempo quise ser corresponsal de guerra, como que fui cambiando. Y bueno, la vida después me fue llevando por otro lado y terminé con esto, con el turismo que cayó así como medio de sorpresa y nada, hoy es algo que me apasiona, me divierte y me emociona escuchar hablar de viajes y encima poder relatarlos, llevar a las personas a un viaje propio, porque cada uno se apropia de ese viaje y lo transforma, ¿no? Me gusta esa magia que se puede lograr uniendo el periodismo y los viajes. Y un poco también queríamos saber, en tu experiencia, cómo fue este cambio de la profesión en este 2020. Me imagino que al igual de todos, ¿no? Lo primero que dejamos de hacer, lamentablemente, fue poder viajar. Pero buscamos otras alternativas también, o para viajar o para conocer lugares y también para informar. Totalmente. En mi caso fue bastante particular porque yo venía de trabajar en otra redacción turística que era totalmente presencial y justo había pasado un mes o 2 meses antes de que decretaran la pandemia, de que comenzaran las restricciones. Había empezado una restricción en una redacción nueva que nada, que tenía como esta posibilidad de ir algunos días sí, otros no. Entonces llegó la pandemia y los primeros días fueron como, bueno, está bien, es como un poco continuar. Y después cuando me empecé a dar cuenta que nada, que era estar todos los días en mi casa y fue como, bueno, busquemos otra manera. Y ahí nos volcamos bastante desde el medio, desde el mensajero turístico, nos volcamos bastante al tema de redes y a tratar de comunicar desde ahí quizás lo instantáneo, porque estábamos todos como muy abombados de noticias y a veces no todo el mundo tiene la cabeza como para ponerse a leer por ahí textos más largos o lo que sea, y tratamos de las redes como ir sumando lo que iba pasando, tratar de hacer un salpicadito y que estén todas las noticias ahí para quien quiera informarse, pero sin por ahí abrumarse. Entonces, bueno, ese fue como nuestro desafío en 2020, tratar de llegar en el medio de tanta información y desinformación, ¿no? En el momento, porque a turismo quizás le tocó una parte muy difícil, que fue la primera de los repatriados, eh, Después la muchos incertidumbre viajeros. de cuándo Sí, era la fecha en que íbamos a poder viajar nuevamente y que cada vez se iba postergando y todo lo que pasaba alrededor de eso. totalmente. Lo primero fue las primeras restricciones, ahí la segunda y tercera semana de marzo, eh, muchos viajeros habían quedado en diferentes partes del mundo y nada, era como cómo poder volver, cómo hacían para volver con los pocos vuelos que había y con la incertidumbre de que no se sabía cómo se contagiaba, de tratar de mantener ahí también los protocolos, que en ese momento todavía no le decíamos protocolos. Eh, y que no sabíamos muy bien cuáles eran, qué era lo que había que hacer. En ese momento, bueno, fue tratar de hacer una conexión entre las empresas turísticas, principalmente las agencias de viaje, las aerolíneas, con los pasajeros y con muchos grupos que se empezaron a armar de viajeros que empezaron a quedar varados en diferentes partes del mundo. Y bueno, después de ahí, cuando ya todo se calmó, también empezar a tratar de transmitir cuál era el sentimiento del sector turístico, eh, las
empresas empezaban a darse cuenta que no iban a poder facturar por un largo tiempo, por ende necesitaban ayudas, y bueno, ahí fue cuando se dio que la primera vez que los recibe el presidente de la Nación a un grupo de empresarios del sector turístico que nunca había pasado hasta el momento, nunca habían tenido una relación tan cercana entre el presidente y los empresarios, y ese fue como un punto de quiebre también, ¿no? De empezar a ver que había un grupo de gente que necesitaba ser escuchada y que quizás los reclamos siguen hasta hoy porque, bueno, obviamente siguen sufriendo los efectos de la pandemia, pero también fue intentar comunicar desde ahí cuáles eran las resoluciones, cuáles eran las medidas que iban llegando, de qué manera podían acceder quienes las necesitaban. La verdad que fueron meses en los que trabajamos muchísimo y creo que a veces no nos dábamos cuenta de la cantidad de información que estábamos manejando y nada, la verdad que el equipo de Mensajero, incluso con colegas como pasó con Rolando, que recién salió al aire, que eran de otros medios, tratábamos de cruzar información para intentar ser lo más claro posible en un momento en el que no había mucha claridad. Es verdad, Luz. Bueno, ahí recordando un poco entonces cómo realmente cambió tu profesión con la pandemia y como bien vos decís, con el tema de la información, principalmente a través de las redes sociales, que fue lo que se hizo mayor hincapié con esto del minuto a minuto, de también tener la primicia, pero también tener la información correcta y verdadera para poder comunicar en ese momento de incertidumbre. Pero yendo un poco más a la actualidad, queríamos conocer un poco cómo fue tu experiencia en estos últimos días de haber viajado a España en medio de toda esta pandemia también, ¿no? Hablando de protocolos, cómo fue ir allá para participar del evento. Fue raro, lo primero que tuve que sortear fue el miedo, entre comillas, que uno tiene al hisopado. Yo nunca había estado ni cerca de alguien que pudiese estar contagiado, por ende nunca había estado con la posibilidad de ser un hisopado. Y bueno, acá tuve que hacerme todos los que no me había hecho durante un año, fueron todos juntos. Creo que, si no me equivoco, fueron entre 5 y 6 en total, porque bueno, hay que hacerse uno para salir del país. Otro, cuando uno llegaba ya a la feria, fui a cubrir, para quienes no saben, Fitur es la feria más importante de turismo, creo que es una de las más importantes a nivel global y en Europa es la principal. Y allá la feria, en el transcurso de sus días, en cada 48 horas había que presentar un PCR negativo, obviamente, como para que se validara el QR para poder ingresar a la feria. Entonces, bueno, fue un PCR antes de salir, otro cuando teníamos que llegar cuando teníamos que ingresar a la feria, y después cada 48 horas otro PCR, y después otro para volver, y uno cuando llegamos a Ezeiza. Creo que ese es el principal cambio que uno ve, obviamente, al viajar, pero después hay pequeñas cosas que te van marcando que estamos viajando en una época particular. No sé, el alcohol en gel en el aeropuerto, que estén en la fila constantemente, tratar de mantener la distancia, la máscara, el estar fuera del país también te pone con quizás algo que es medio tonto, por decirlo de alguna manera, pero que es, nada, ver las diferentes mascarillas que tienen los países, que te empezás a dar cuenta que no son argentinos, que es de otro lado, empezás a ver cómo se vive la pandemia también en otras ciudades. Me tocó llegar justo cuando Madrid estaba empezando a levantar las restricciones, lo único que les quedaba es un toque de queda a partir de las 12 de la noche. Entonces, bueno, a ver cómo era un toque de queda allá. Un día me pasó de quedarme trabajando hasta más tarde y pensar que salía y que iba a estar tener miedo de qué era lo que iba a pasar porque estaba saliendo fuera del horario. Y no, y estaba toda la gente como muy liberada, como que durante mucho tiempo tuvieron muchas restricciones. Entonces, cuando llegaron, se empezaron a levantar, lo primero que hicieron fue salir en masa a la calle. Entonces, bueno, también fue todo eso, y cuando llegamos a Madrid los controles eran mucho más exhaustivos porque a partir de hoy empieza como esta prueba piloto que Cecilia comentaba al principio del programa, que empieza a permitir el ingreso a algunos viajeros. En ese momento todavía no se podía, y obviamente como yo no tenía pasaporte de la Unión Europea, mucho menos podía ingresar. Teníamos un visado especial del gobierno de España como una invitación, digamos. Y bueno, eso era
el requerimiento todo el tiempo de estar presentando eso como para que chequeaban que uno estuviese ingresando por trabajo y por cuánto tiempo entraba, y más allá de estar presentando la asistencia de salud, que hasta ese momento por ahí quizás no era algo tan común, completar muchos papeles. La verdad que fue todo un desafío antes de hacer como un checklist de todos los trámites que había que completar, que si bien en general están en los viajes, en este caso era una aplicación, un trámite, una aplicación para salir de Argentina, otra para entrar, otra para la asistencia. La verdad que creo que es esa parte en la que todavía nos va a costar acostumbrarnos, porque creo que va a quedar, es parte de esta, como las llamas, nueva normalidad. Me parece que toda la parte del tramiterío la vamos a tener que seguir cumplimentando, y bueno, nos tocará acostumbrarnos a que en vez de uno o dos papeles haya que llenar 5 o 6, Y con pero un bueno, poco es más el también, desafío. y también con un poco más de tiempo con esta cuestión también que requiere el PCR, que va a requerir todo este trámite también de salud, y como decías, en tu caso no ibas como turista, no tenías el doble pasaporte y había también que justificar ese ingreso. Luz, queremos que nos recuerdes tus redes sociales para aquellos oyentes que te quieran seguir, que quieran también estar informados con vos, que día a día vas subiendo también novedades, ya sean del medio en el que trabajas o propia acerca de todas las noticias relacionadas con el turismo. Dale. Pérez Luz C, en Twitter, @PérezLuzC, y en Instagram, @PérezLuzP. Todavía me toca subir fotos de Madrid porque, bueno, me gusta subir las fotos y contar cuál es el lugar, qué hay ahí, qué se puede recorrer, las diferentes opciones, así que todavía me está llevando un tiempo armar los textos, pero en los próximos días estaré subiendo tanto en Twitter como en Instagram, así que esas son mis redes. Buenísimo, así que todos invitados a seguirte, Luz, que termines bien este Día del Periodista y muchas gracias por comunicarte. No, gracias a ustedes, chicas, feliz día. Feliz día, buenas noches. Arte, diseño e imaginación. Cachivache Objetos. Ideas originales para personas creativas.